Muy buenas tardes. Ojalá, la mayoría podamos, si no podemos conectarnos, de todas maneras, ustedes van a tener acceso y van a poder consultar este video. No dura mucho. Yo les voy a, de todas maneras, pasar la presentación para que ustedes puedan tener, la referencia sobre este inicio de clases, este inicio del tema que es la dinámica de grupos, y podamos ir poco a poco reflexionando sobre esto. Es un tema bueno, es un tema que nos va a ayudar bastante, es una buena materia que nos va a ayudar bastante justamente en eso, en la dinámica de nuestros grupos, en cómo los estamos manejando, cuáles son los roles que tenemos dentro de ellos, cómo hacemos las evaluaciones, si es que las hacemos, qué no estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, etcétera. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes, el contenido del primer tema, precisamente qué es un grupo. En la dinámica de grupos sabemos pues que existe una dinámica muy específica y es interesante compartirla. Entonces tenemos la dinámica de grupos. ¿Qué es el grupo? Bueno, decimos que el trabajo en grupo es a la vez sencillo primero y es complicado también. Existen muchas teorías sobre el trabajo en equipo, liderazgo, perfiles de grupos, roles de grupos, cómo manejar un grupo, etcétera, ¿verdad? Pero es necesario pues tener en cuenta que no es fácil el manejo de grupos. Puede ser sencillo, pero generalmente y sobre todo en ocasiones para lo que nosotros nos dedicamos en muchas veces, llega a ser a veces hasta complicado. Tenemos pues que según el relacionista público Juan Manuel Contreras, en quien vamos a basarnos en esta ocasión, el autor del libro Cómo trabajar en grupos, el cual yo les sugiero porque también tiene dinámicas interesantes, existe una premisa básica inicial de la dinámica de grupos. Vamos a considerar al grupo como un elemento creativo para generar propuestas de trabajo, acciones para la intervención social, recursos, etcétera. Es capaz de transformar por sí mismo el entorno, contribuyendo al desarrollo común. Un grupo puede ser un factor de cambio, por ejemplo, puede ser un factor de beneficio social. Aquí tenemos pues acciones para la intervención social. Un grupo puede asociarse, ¿verdad?, para ejercer acciones en favor de la comunidad, en favor de la pastoral, en favor de la parroquia, generar recursos como muchas veces hacemos en nuestras comunidades, etcétera. Asimismo, hay otra premisa que también debemos de considerar. El grupo es una unidad de acción educativa y sociocultural que puede ser también objetivo y destinatario de esta acción. Es decir, un grupo puede generar, por ejemplo, la acción educativa sociocultural, como decíamos, tener iniciativas en favor de la comunidad, y también puede ser quien reciba. Por ejemplo, hablamos el grupo de pobres, el grupo de ancianos, el grupo de niños pobres, el grupo de mamás, el grupo de las viudas, por ejemplo, ¿no?, que en ocasiones son destinatarios de ciertas acciones, y también hay grupos que generan esas acciones que en ocasiones surgen incluso de nuestras mismas comunidades, de nuestras mismas incluso acciones pastorales. Así pues, la dinámica de grupos puede entenderse desde dos puntos de vista o dos significados. El primero es el significado teórico, las motivaciones que tiene un grupo, la comunicación que existe dentro del grupo, la estructura del grupo, cómo está estructurado, cómo se dirige, cómo se maneja, la evolución. Decimos que un grupo no es estático. Un grupo que comienza, cualquiera que sea, por ejemplo, pensamos en un coro, pues a lo mejor inicia con 2, 3, cómo se va estructurando, cómo va evolucionando, a lo mejor después ya son 10, ¿verdad?, etcétera. El rendimiento, ¿verdad?, si está creciendo, si no está creciendo, también es algo que se debe analizar. Y la satisfacción, ¿Qué grado de satisfacción generan las personas la pertenencia a los grupos? Y el otro es el significado práctico, es decir, la formación que se da dentro del grupo, las relaciones interpersonales, que también pues son básicas, y sabemos que no se puede estar en un grupo sin relaciones interpersonales, el encuentro con otros grupos, de hecho, ¿verdad?,
que también es interesante y nosotros lo tenemos y lo damos mucho pues en las parroquias, ¿no? Pues sobre todo porque estamos hablando justo allí, estamos hablando de una dinámica de grupos, ¿verdad? Porque son diferentes grupos que se encuentran entre sí. Y el grupo de producción, estamos hablando también de un entorno un poquito más laboral, un poquito más de trabajo, ¿verdad? Que también se tiene que identificar como el significado práctico, y el grupo creativo. Además, bueno, tenemos también los grandes foros que se pueden catalogar en momentos, en determinadas circunstancias también como grupos, ¿verdad? Cuando uno va a una conferencia, cuando es el grupo que va a la conferencia, ¿no? Por tanto, un grupo es entonces, aquí la definición, es un conjunto de sujetos que se interaccionan movidos por un fin común a todos ellos. Cuando nos reunimos y nos identificamos haciendo algo en común, esto es un grupo, ¿sí? Se supone que estamos movidos por un fin común. Ahí podemos identificar al grupo, ¿sí? Entonces tenemos pues que los grupos siempre van a tener y decimos que tiene que haber pues motivos comunes, pueden ser recreativos, profesionales, familiares o religiosos, siempre nos afectan pues de una manera distinta. Cada grupo plantea unas exigencias diferentes, de cada individuo resiste de una forma diferente, también pues a las presiones colectivas. El individuo y el grupo. Cada individuo, esto también es importante porque aun cuando estamos hablando de grupos, pues los grupos se componen de individuos, ¿verdad? No, ¿qué nos dice un individuo? Bueno, un individuo es estamos hablando finalmente pues de personas con su propia historia, con sus propias maneras de hacer las cosas, de ver las cosas, su propia realidad, ¿verdad? Entonces eso no se debe de olvidar. Por eso queremos hablar entonces pues el individuo y el grupo. Cada individuo influye en su grupo de pertenencia y también el grupo influye en él recíprocamente, ¿verdad? La interacción entre ambas cuestiones forman entonces el trabajo grupal. Es decir, yo que tengo una realidad, por ejemplo, yo estoy casada, tengo 2 hijos, pertenezco, por ejemplo, al grupo del Movimiento Familiar Cristiano y me reúno con otras personas que tenemos bases comunes, que tenemos ideas comunes, pero que también tienen otras historias. A lo mejor el otro tiene 5 hijos, a lo mejor otro matrimonio no tiene hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo como individuo estoy influyendo en mi grupo de pertenencia, puedo dar mis ideas, mis aportes desde mi propia realidad y también el grupo influye en mí, ¿verdad? Es decir, en esa dinámica, por ejemplo, yo lo veo desde el Movimiento Familiar Cristiano, lo podemos ver incluso muy palpable, ¿verdad? Lo vemos que cada quien desde sus realidades materiales, sociales, económicas, socioculturales incluso, podemos aportar al grupo y también los demás nos aportan a nosotros. Esa es la dinámica entonces del trabajo grupal. Dentro de un grupo ocurre un proceso llamado socialización de los individuos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay una gran influencia de los grupos en el aprendizaje de actitudes de un individuo, ¿sí? Vamos aprendiendo cómo comportarnos, dijéramos, en base a un grupo. Aprendemos los valores del sistema. En este caso, bueno, a veces estamos en parroquia, por ejemplo, bueno, vamos aprendiendo los valores de la iglesia, los valores del sistema pastoral, incluso de la manera de trabajar de esta comunidad, de esta parroquia. Aprendemos los valores del sistema y esto nos lo enseña el grupo. Aprendemos las normas, aprendemos los comportamientos que debemos de guardar, de tener, y este proceso en sí es positivo, no tiene por qué verse, bueno, es que el grupo te impone sus normas, es que el grupo te dice cómo debes comportarte. Bueno, para pertenecer finalmente a un grupo, es esto lo que debe de suceder. Así es la interacción social, incluso en el grupo que nosotros vivimos, estamos diciendo, por ejemplo, en el país de México, finalmente estamos hablando en grupo, hablamos en sociedad y tenemos ciertas normas, ciertos comportamientos que la misma sociedad como grupo nos ha venido imponiendo. Bueno, sal a la calle vestido, no robes, no mates, bueno, son normas de comportamiento aceptados y son procesos positivos que decimos aquí enriquecen al individuo y amplía sus criterios. La presión de un grupo obliga al individuo que ha entrado en ese grupo a adoptar las normas.
A mayor número de personas de acuerdo con dichas normas, entonces, será mayor la presión ejercida en el resto de los individuos y entonces aquello se va a ir aceptando progresivamente. Entonces, el asimilar que las normas no son imposiciones, sino una consecuencia lógica de la vida en sociedad, pasa justamente por la pertenencia en grupo. Cuando yo quiero pertenecer a un grupo, tengo que seguir ciertas normas. Por ejemplo, yo quiero estar en el grupo de la adoración nocturna. Bueno, hay un reglamento, hay ciertas normas oficiales que hay que seguir, hay que venir una vez al mes, hacer adoración, toco un turno, ¿verdad? Esto es algo, digamos, una imposición del grupo, pero finalmente yo decidí entrar a él, entonces tengo que seguir esas normas como una consecuencia lógica, ¿verdad? De poder continuar allí, ¿verdad? ¿Cuál es la tipología y funciones de los grupos? Tenemos entonces que existe un grupo primario, el grupo primario que está compuesto por la familia, los grupos de amigos, los colectivos de vecinos, los compañeros de trabajo, las personas más cercanas. Entonces aquí estamos hablando de un alto nivel de comunicación. Generalmente, bueno, se da o debería de darse, ¿verdad?, en la familia, un alto nivel de comunicación porque eso, el grupo primario es nuestro grupo más cercano, con los que más nosotros compartimos, en ocasiones sin quererlo. Bueno, pues tenemos la familia, ¿verdad? Ahí quieras o no, pues te tienes que comunicar, entonces por eso decimos que se cuenta con un alto nivel de comunicación. El grupo secundario es de naturaleza profesional, religioso, sindical. Es un grupo que tú has elegido o donde estás, pues, en tu profesión, en tu trabajo, en tu sindicato, y los utilizamos para un fin concreto y específico, ¿verdad? Bueno, yo quiero servir a Dios en la liturgia. Bueno, a mí me gusta la catequesis, ¿verdad? Me gusta enseñar a los niños, ¿verdad? Entonces, o a los adolescentes, incluso a los adultos, ¿verdad? Entonces, bueno, utilizamos pues para un fin concreto y específico, pero finalmente es un grupo secundario pues porque no se da una comunicación más directa, diaria, digamos, incluso a veces sí, ¿verdad?, pero no todo el tiempo, ¿verdad? La comunicación a veces no es cara a cara, cuenta con periodos fijos de relación. El grupo formal, es decir, de estructura definida con normas específicas y concretas. Muchas veces, por ejemplo, se cuenta con estatutos, normas, reuniones, cuotas, por ejemplo, cuando pertenecemos a un club o cuando tú vas y alguna membresía muy concreta, ¿verdad? Por ejemplo, estás en una cooperativa, etcétera, ¿no? Entonces, estás en un grupo con estatutos, con normas, incluso con cuotas, y eso determina o no que pertenezcas a ese grupo, ¿verdad? Y un grupo informal, sí carece de estructura organizativa definida, se forma por la proximidad de intereses comunes. Por ejemplo, pues a ti te gusta el teatro, vas al teatro y te encuentras pues con personas afines a tus gustos, ¿no? Son espontáneos, no es necesario que sean de larga duración, pues tú puedes conocer a alguien en el teatro, a las personas que están allí son un grupo de gente que va al teatro, pero bueno, solamente no duran. Siendo amigos ni siquiera dura la relación más allá de lo que dura pues el evento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos pues asistentes, por ejemplo, a eventos deportivos, culturales, conferencias también, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de los grupos. Tomaremos aquí la teoría de Bennis para introducir a la clasificación de los miembros que componen el grupo. Tenemos entonces una clasificación vertical. Según la relación con la autoridad, la clasificación vertical siempre se da, bueno, de arriba hacia abajo, según la relación con la autoridad o con el poder. Sí, entonces tenemos, según esta teoría, la clasificación de los miembros son generalmente dependientes de la autoridad, autónomos en ocasiones, pues por el tipo de decisiones, ¿verdad?, muy, muy vertical, y contradependientes. La clasificación horizontal, la relación con los otros miembros en cuanto al afecto. Aquí ya se da, bueno, un poquito más de la comunicación es más íntima, también es autónomo, depende del individuo, y contraintimista, es decir, también contraria a ser intimista, es decir, puede ser negativa, ¿no?, pero de individuo a individuo. Hay 6 fases muy fundamentales en la integración del grupo, las 3 primeras por las relaciones de poder, el resto por las relaciones entonces de intimidad.
Las relaciones de poder. ¿Cómo se dan las relaciones de poder? Tenemos la dependencia, hay un concepto que se llama dependencia huida. En este no se tiene claro lo que se espera de la persona como individuo dentro de un grupo. Generalmente cuando uno, sobre todo, acaba de llegar, bueno, ¿qué esperan de mí? Se termina accediendo pues a las demandas del líder, generalmente, sobre todo les decía en un inicio, y la constante es el pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, así se ha hecho, así se hizo, así dice el líder, así, esa es la dependencia huida. ¿Por qué? Porque comenzamos dependiendo y podemos todavía estar fuera del grupo, no estamos todavía tan convencidos, digamos, ¿verdad? La contradependencia, esto es se empieza a generar posterior a esto una crítica hacia la autoridad. Bueno, a mí no me parece, esto está mal, no me interesa. Se crean subgrupos, sobre todo con personas afines a mi propio pensamiento, a mis propias teorías, a mi propia manera de ser. No se escucha a los demás. Se escuchará entre los grupos o los subgrupos pequeños, pero no se escuchan entre sí. Finalmente viene una catarsis. También en este tipo de relaciones de poder existe finalmente una catarsis. ¿De qué se trata? Bueno, que finalmente hay en ocasiones, y lo podemos nosotros ver también en nuestros grupos de la parroquia, ¿no? Que esto sucede, lamentablemente también sucede, hay conflictos, ¿verdad? Sobre todo cuando yo entro en grupo, he pasado por estas fases, pero en ocasiones llega a haber catarsis, ¿no? Llegamos incluso a un estado de euforia, que una fiesta, algún momento en que alguien empezó a sincerarse y empezaron todos a decir cómo se sienten, ¿verdad? Por ejemplo, entonces se crea un estado de euforia, comienzan a definirse los roles, está bien, vamos a hacer acuerdos para que esto no vuelva a repetirse, ¿verdad? Para estar mejor, bla, 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 y finalmente se puede llegar al apoyo mutuo. Las relaciones de intimidad. Aquí, bueno, tenemos en la primera fase una ilusión huida, porque aquí comienza al revés. Bueno, una vez que ya hemos superado muchas de las relaciones de poder, podemos tener ya relaciones de intimidad. Y la primera fase es la ilusión huida, que es la satisfacción por los logros obtenidos. Bueno, una vez que hemos superado muchas cosas, una vez que incluso pudimos trabajar en equipo, por ejemplo, bueno, un grupo de jóvenes que no se ponían de acuerdo, que estaban todos peleados entre sí, pero hubo un momento de catarsis, lograron ponerse de acuerdo y organizar la CEJUVE, ¿verdad? Entonces, después hacen una evaluación y ven, pues, se siente satisfacción por los logros obtenidos, empieza a renunciarse un poquito más a la individualidad por el bien del grupo, y empezamos a hacer diferenciación entre sujetos, sobre todo cuando vemos que existen diferentes vocaciones, misiones, empezamos a ver cualidades de las otras personas. Después viene otro momento que se llama desencanto, lucha. En esto, bueno, ya existe un poquito más de afectividad entre el grupo, se siguen creando subgrupos, pero ahora sí desde la afectividad, lo cual es bastante normal. Bueno, yo me llevo mejor con yo me llevo mejor con aquellos, pero no por eso dejamos de trabajar por el grupo. Hay un desarrollo y un avance del grupo y un alto grado de independencia también de la persona conforme al grupo, que finalmente sí sigue perteneciendo al grupo, pero ya no siente pues ese peso, ese yugo, esa carga. Finalmente hay una validación, se jerarquizan las cosas, ¿verdad? Miren aquí tal persona coordina, ¿verdad? Se aceptan los roles afectivos, bueno, tal persona se va a hacer cargo de esto, vamos todos aceptándolo, lo vamos a hacer, ¿verdad? No hay ningún problema, etcétera. Y finalmente la personalización del individuo dentro del grupo, es decir, me voy aceptando yo mi función dentro del grupo, sé que aporto, sé que puedo dar esto, tengo muy definido mi lugar en el grupo, sé que no soy el líder, sé que tal vez en este momento me toca a mí coordinar tal área entre mi grupo y lo acepto y así se da, bueno, la personalización del individuo dentro del grupo. Finalmente, bueno, por esto es importante hacer un diagnóstico del clima del grupo, es importante que ustedes conozcan el momento en que está su grupo, el clima en el que vive su grupo. Para ello, bueno, se requiere la observación y la implicación, es decir, no se vale pues que
que solamente estemos dentro del grupo siguiendo roles, siguiendo patrones, pero que no sepamos pues qué significa, que podemos hacer bien, que podemos mejorar, observar la dinámica de mi grupo, en qué proceso está, en qué momento está, estamos en una relación de conflicto, de dependencia, necesitamos cambiar esto, tal vez necesitemos un momento de catarsis, no sé, ¿verdad? Para ello se requiere, decimos pues, entonces la observación e implicarse. Sobre todo si ustedes son los líderes del grupo, bueno, hay que implicarse, hay que conocer a las personas, hay que aceptar los roles de cada individuo, que después va a venir ese tema también, los roles del grupo, pero desde la observación. Y finalmente, bueno, será necesario utilizar diferentes técnicas y dinámicas que nos ayuden en este proceso de evaluación y de allí partir hacia el desarrollo del grupo. Por esto, bueno, yo los invito a que realicen sus actividades. Allí vienen algunas dinámicas y algunas técnicas y teorías sobre las dinámicas de grupos que les pueden ayudar y les pueden apoyar primero pues a contestar sus tareas, sus actividades y después también para que ustedes las apliquen en sus grupos, incluso en la familia, que es finalmente nuestro primer grupo, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, bueno, yo he concluido, como les dije, son sesiones cortas, no pretendo yo extenderme demasiado, pero espero que les haya ayudado. De todas maneras, como yo les comento, la sesión va a quedar grabada para que ustedes puedan acceder a ella en el momento en que lo requieran. Estoy también, les pasé mi correo electrónico, voy a revisar constantemente la plataforma y ojalá de veras puedan empezar a contestar el foro, sus actividades para poder retroalimentarlos. Que tengan una buena y bonita tarde, Dios los bendiga y ánimo, estamos en el inicio de semana. Bendiciones.